Ya, vamos a comenzar hoy día con la primera parte que dice relación con integración numérica. ¿De acuerdo? Acá vamos a resolver problemas, por ejemplo, del estilo, de este estilo. Cosas como esta. Por ejemplo, tenemos la integral de elevado a x al cuadrado de x, por ejemplo, entre 0 y 1, que esta es una de las integrales que yo les pregunté a ustedes si la podían resolver. Claramente, con los métodos analíticos no podemos resolverla, ¿de acuerdo? Porque la integral de elevado a x cuadrado de x no se puede resolver ni por fórmula directa, ni sustitución simple, ni por partes, ni menos descomposición de fracciones parciales, ni sustitución trigonométrica. No hay un método analítico para resolver esta integral. Con esta integral, la única manera de hacerlo es usando métodos numéricos, donde nosotros vamos a calcular de manera aproximada a qué se aproxima esta integral. Se va a aproximar a un número. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cuáles son los métodos para que nosotros podamos llegar a aproximar esta integral a un valor determinado, a un valor. ¿Bien? Entonces, los métodos para poder realizar integración numérica se llaman, fundamentalmente nos vamos a concentrar en la fórmula de Newton-Cotes, y en particular, dentro de estas, está la regla de los trapecios, que es lo que vamos a ver hoy día. ¿Ya? La fórmula de Newton-Cotes son los tipos de integración numérica más comunes. Se basan en la estrategia de reemplazar una función complicada o datos tabulados por un polinomio de aproximación que es fácil de integrar. Por ejemplo, en la figura 1A se utiliza un polinomio de primer grado, que sería una recta. O sea, se supone que, por ejemplo, si nosotros estamos tratando de calcular, fíjense acá, si nosotros estuviésemos tratando de calcular de manera aproximada, ¿cuál es la integral que va desde A hasta B de esta función, que es la gráfica, es esta azulita? Si nosotros lo podríamos aproximar usando una recta. Podríamos decir, ya, en la gráfica de esta función vamos a encontrar esta recta que cumple con la gracia que en el punto A, f de A, y el punto B, f de B, coincide con lo que corresponde al puntito en los mismos nodos de la función. Entonces uno dice, bueno, voy a considerar esta recta, que está acá. Entonces, si ustedes se fijan, nosotros el objetivo es que estamos tratando de encontrar, de calcular de manera aproximada toda esta área que está acá. ¿De acuerdo? Si nosotros aproximamos la función usando una recta, claramente el área bajo la curva de esta recta nos va a dar solo lo de acá. Por lo tanto, este tremendo espacio que está acá arriba se va a perder. Por lo tanto, claramente no es muy buena la aproximación usando una recta. Se puede hacer, pero obviamente hay harta pérdida, digamos, de información. ¿Qué pasa ahora si, por ejemplo, nosotros empleamos una parábola que cumple con la misma gracia? Esta curva en línea punteada corresponde a la gráfica de una parábola que cumple, que pasa por este punto, pasa por otro punto y pasa por este tercer punto. ¿De acuerdo? Fíjense que si trabajamos con una parábola que es de grado 2, necesitamos 3 puntos que la parábola coincida con la curva. Entonces ahora, esta área, si ustedes observan claramente, es mucho más aproximada al área real bajo esta otra curva, que si nos aproximamos por una recta. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nosotros, en el fondo, vamos entonces a encontrar de manera aproximada el valor de I, que es la integral de AB de f de x, donde la función f es una función continua en este intervalo cerrado, B. Esa es una condición necesaria para que nosotros podamos calcular de manera aproximada esta función, ¿de acuerdo? O sea, esta función para valores de x entre a y b no tiene que tener saltos, ¿ok? Una manera de hacer esto, vamos a verlo a continuación. Empezaremos, primero, tomamos el intervalo que está de a b, lo dividimos en n subintervalos de igual longitud. Entonces, tomamos el intervalo, Estimada, a ver, me quedé preocupada de la pregunta que me hizo. Si usted puede compartir su pantalla, estimada, ¿puede compartir la pantalla con el desarrollo que usted hizo para ver si logro detectar rápido, así en un minuto, dónde puede haber un error o si está correcto? No se lo voy a revisar entero, pero solo quiero ver si es que tiene un error que sea rápido de captar para poder aclarárselo. Estimada.
Es que lo tengo hecho a mano, entonces no sé si sería tan rápido el que lo Ya, pueda subir al... ok, ya, sigamos entonces. No se puede, no se puede. O sea, si puede, fantástico, si no, ni modo. Ya, continuamos entonces. Ya, entonces vamos a tomar, acá tenemos acá la recta, menos infinito más infinito, y tomamos el punto A al punto B. Entonces vamos a cortar esto en n pedacitos, ¿ya? De igual tamaño. O sea, vamos a tomar acá el x sub 0, que sería el A, después vamos a tomar un punto, un x sub 1, un x sub 2, etcétera, 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 y el último va a ser el x sub n. X sub n es el último valor, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tomar acá, vamos a tener n subintervalos. No es que esto mida n, sino que este pedacito más este 1, 2, 3, 4, van a ser en total n subintervalos que vamos a tomar acá, en el intervalo A, B, ¿de acuerdo? Donde los n más 1 puntos, x sub 0 hasta x sub n de la partición, se obtienen a partir de esta fórmula que está acá. ¿De acuerdo? Vamos a considerar el tamaño de paso, o sea, en el fondo, si partimos de x sub 0, ¿cuánto tenemos que medir de aquí a acá? De aquí a acá va a ser el valor h, para llegar al x sub 1. Para llegar al x sub 2 le agregamos h, ¿de acuerdo? A partir de x sub 1 le agregamos h y obtenemos el x sub 2. El h, específicamente, va a ser igual a la diferencia entre el extremo superior y el extremo inferior partido por el número de subintervalos que nosotros vamos a considerar. ¿De acuerdo? Y el h se conoce como, de ahora en adelante, como el tamaño de paso. ¿Ok? Una vez que hemos dividido el intervalo en pedacitos iguales, vamos a definir P sub n, que vamos a considerar el polinomio interpolador de Lagrange, el mismo polinomio que ustedes que manejamos de antes. P sub n de x va a ser la sumatoria desde j igual a 0 hasta n, f evaluado en x sub j por l sub j este. O sea, en el fondo, si echamos a correr la sumatoria, va a ser igual a f evaluado en x sub 0 por L sub 0 de x, más f evaluado en x sub 1 por el L sub 0 de x, más puntitos, 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 hasta el último, f evaluado en x sub n por el L sub n de x. ¿De acuerdo? Entonces vamos a considerar el polinomio interpolador de Lagrange para la función f en los respectivos nodos. ¿De acuerdo? ¿Qué? Entonces, la integral de AB de f de x va a ser igual a la integral de AB del polinomio interpolador de Lagrange respecto de x. Entonces, nosotros claramente, se supone que esta integral que está acá nosotros no la podemos calcular de manera directa, pero sí podemos calcular la integral que va de AB del polinomio interpolador de Lagrange, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque este es un polinomio, son potencias de x acompañadas de números, ¿de acuerdo? Entonces, esto va a ser la integral de AB de esta sumatoria que está acá. Ustedes saben que, fíjense que nosotros como estamos dentro de esta integral, fíjense que la variable es x, ¿no es cierto? Es x, esta es la variable, y esto respecto de x, por lo tanto, esto es variable, y depende de la variable x. Esto que está acá es una constante, por lo tanto podemos sacar las constantes para afuera. ¿De acuerdo? Entonces, nos va a quedar abajo, ojo que la sumatoria, no es que la sumatoria sea constante, sino que, el f del x sub j es la parte que es constante. A ver, lo voy a rayar un poquito. A ver, vamos a rayar acá. Fíjense que esto es lo mismo que la integral de AB de f de x sub 0 por L sub 0 de x respecto de x más f evaluado en x sub 1 por L sub 1 de x. Bueno, el de x lo ponemos al final, después lo podemos separar, más puntitos, 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 el f en x sub n por L sub n de x, ¿cierto?
y esto respecto de x. Y ustedes saben que la integral de una suma es la suma de las integrales, ¿no es cierto? Entonces nos va a quedar esta integral más esta otra integral, fíjense que nos va a quedar la integral de a a b de f evaluado en x sub 0 por L sub 0 de x respecto de x, más puntitos, puntitos, y la última va a ser la integral de a a b de f evaluado en x sub n por L sub n de x, ¿cierto? Respecto de x. Y claramente, esto que está acá es una constante que va a salir fuera de la integral, y esta también sale fuera de la integral, ¿de acuerdo? Entonces en el fondo nos va a quedar f evaluado en x sub 0 por la integral de a a b de L sub 0 de x más f sub, más esta que está acá que es constante, bueno, la siguiente puntitos, puntitos, y la última que nos va a quedar va a ser el f evaluado en x sub n, que es una constante, por la integral de a b de L sub n de x de x. Y esto que está escrito acá, fíjense que es esto sumado con f evaluado en x sub 0 por la integral de a b de L sub 1 de x más puntitos, puntitos. Esto que está acá, si se fijan, es una suma, es una sumatoria que se representa de esta manera. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Ya. Ok. Entonces, tenemos esta sumatoria, y por lo tanto, si nosotros usamos el a sub j, definimos una sub j como la integral de a b de L sub j de x, fíjense que nos va a quedar la sumatoria desde 0 hasta n de este que está acá, este que lo llamamos, perdón, no tengo el lápiz. A este lo llamamos a sub j, ¿de acuerdo? Que es el que aparece ahí. ¿Ok? Entonces la integral de a b de f de x va a ser igual aproximadamente a la sumatoria de j igual a 0 hasta n de a sub j por f evaluado en x sub j, donde la sub j corresponde a la integral de a b de L sub j de x, donde estos son los elementos que aparecen, los polinomios que aparecen en el polinomio interpolador de Lagrange. ¿Ok? Ya. Ya. Una fórmula de este tipo, por aproximación, el valor de esta integral es llamada fórmula de cuadratura de Newton-Cotes, ¿ya? La primera fórmula, nosotros en realidad no vamos a usar cualquier fórmula, sino que vamos a trabajar solamente con dos. La fórmula de los trapecios y la fórmula de Simpson. Hoy día no vamos a ver Simpson, solamente vamos a ver la de los trapecios, ¿ya? La regla de los trapecios es la primera de las fórmulas cerradas de integración de Newton-Cotes y corresponde al caso en que la función se aproxima en cada subintervalo x sub k más 1, mediante el polinomio de interpolación lineal de Lagrange, o sea, p sub k de x, usando los nodos x sub k y x sub k más 1. O sea, esto que está acá es como un sum de los distintos pedacitos que vamos a considerar. Espérenme. Si nosotros tomamos esto, estoy suponiendo que da lo mismo, pongo al lado del positivo, el A y el B, entonces por ejemplo se supone que nosotros fuimos cortando acá, tenemos el x sub 0, el x sub 1, puntito, puntito, hasta el x sub n, entonces tomamos un pedacito acá, que sería un x sub k y un x sub k más 1, entonces esto que está acá, estamos haciendo un zoom acá, de este pedacito, de este intervalo, x sub k más 1, y nosotros vamos a usar acá el polinomio que lo vamos a llamar p sub k de x, pero es un polinomio de interpolación lineal, o sea, es un polinomio de grado 1, por lo tanto va a ser una recta, o sea, en el fondo nosotros vamos a tener acá una curva, y vamos a ir calculando en los distintos intervalos, vamos a tener una curva, en el otro intervalo que va a ser una recta, otra recta, y después otra recta, otra recta, otra recta, y después lo que vamos a hacer es que vamos a sumar todos estos pedacitos, y eso nos va a dar la aproximación. ¿Ya? Ya, entonces, fíjense en lo siguiente.
Este que está acá corresponde al polinomio interpolador de Lagrange en un intervalo, ¿cierto? Se supone que tenemos acá el punto x sub k, f evaluado en x sub k, o sea, este es el x sub k más 1, y f evaluado en x sub k más 1, ¿no es cierto? Entonces el polinomio de interpolación de Lagrange va a tener esta estructura, porque es el que estamos usando solamente tomando este puntito y este otro puntito, estos dos puntos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, el p sub k de x va a ser f evaluado en x sub k por x menos x sub k más 1 partido por x menos x sub k más 1, que corresponde al coeficiente del L sub 0, ¿cierto? Y el f evaluado en x sub k más 1 por el L sub 1, perdón, por el L, este es el L sub k, el L sub k, y este es el L sub k más 1. Este que está acá es el L sub k más 1. Por f evaluado en x sub k más 1. Esto que está acá, obviamente, es la fórmula general del polinomio de interpolación de Lagrange en cada uno de los intervalos. Por lo tanto, nosotros si queremos encontrar cuál es el polinomio interpolador de Lagrange, por ejemplo, si tenemos en el x sub 1, x sub 2, en el pedacito x sub 1, x sub 2, va a ser, en este pedacito va a ser x sub 0, x sub 1, x sub 2. P sub de x va a ser igual a f evaluado en x sub 1 por x menos x sub 2 partido por x sub 1 menos x sub 2 más f evaluado en el x sub 2 por x menos el x1 partido por el x2 menos el x1. ¿De acuerdo? Entonces, este polinomio es el polinomio que corresponde a este intervalo de x sub 1 a x sub 2. ¿De acuerdo? Entonces, la integral de x entre x sub k y x sub k más 1, o sea, la integral que correspondería, o el área pequeñita que correspondería al intervalo x sub k más 1, de esta función respecto de x va a corresponder a la integral de este polinomio interpolador. En el pedacito, en el intervalo de x sub k, x sub k más 1. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y esto, aquí va a ser igual. Bueno, nosotros hacemos el reemplazo correspondiente al p sub k de x, que sería, claramente todo esto que está acá estamos mostrando la construcción de la fórmula de trapecio, digamos, para llegar a la fórmula final, ¿ya? Entonces, va a ser la integral del p sub k de x, que es este que está acá. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Tomamos este, lo reemplazamos acá, y calculamos la integral de cada uno de estos. Fíjense, vamos a calcular acá, para que se visualice de dónde sale, de acá, esta integral va a ser igual. Voy a seguir acá arriba, mostrándoles cómo llegamos a lo que aparece en la siguiente igualdad. Esta integral está evaluada entre x sub k y x sub k más 1. Estas son constantes, ¿cierto? De esta expresión respecto a la variable x más la integral de esto respecto a la variable x. Si ustedes observan acá, claramente f evaluado en x sub k y x sub k menos x sub k más 1 son constantes, por lo tanto salen fuera, porque no tienen la x, ¿no es cierto? Partido por x sub k menos x sub k más 1 por la integral entre x sub k y x sub k más 1 de x menos x sub k más 1 respecto de x, ¿no es cierto? Esa es la primera, esta integral que está acá. Más, de nuevo, f x sub k más 1 partido por la otra cosa que es constante que salió fuera de la integral, x sub k más 1 menos x sub k por la integral de x sub k, x sub k más 1 de x menos x sub k. X sub k respecto de x. ¿De acuerdo? Cuando uno resuelve esta integral, fíjense ustedes que nosotros, esta integral claramente se separa en dos integrales y nos va a quedar un cuadrado de binomio, ¿no es cierto? O sea, perdón, no un cuadrado de binomio, sino que nos va a quedar la integral de esto respecto a la variable x, y esto usando fórmulas corresponde a esta que aparece acá, partido por 2. Acuérdense que la integral, bueno, definida,
esto es igual a x cuadrado partido por 2, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, usando esa integral indefinida, vamos a llegar a esta expresión después de resolver la integral, ¿de acuerdo? Pero ojo, como esta integral no es una integral indefinida, al final tenemos que evaluar en los extremos, ¿no es cierto? En x sub k y en el x sub k más 1, ¿sí? Por lo tanto, me avisan que me quedan 10 minutitos. Cuando nos saque para afuera, volvemos, ¿de acuerdo? Porque en 10 minutos me va a sacar fuera del sistema. Me va a sacar fuera de Zoom. Por suerte, esta es la última clase que pasa eso, porque dije el fin de semana les voy a enviar los nuevos links, ¿ya? Así que mis disculpas. Entonces, tenemos que esta integral que está acá, corresponde a esta, que aparece acá, y esta tenemos después que evaluarla entre x sub k y x sub k más 1. Esa es una x, no es una... Y x sub k más 1, un error de tipeo. Entre x sub k y x sub k más 1. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que nosotros evaluamos en x sub k más 1, en x sub k, se supone que toda esta expresión que está acá, tenemos que reemplazar, en vez de la x, tenemos que poner primero el x sub k más 1, es una x esa, x sub k más 1, menos lo mismo, reemplazado, en vez de la x, ponemos un x sub k. Cuando hacemos todo el desarrollo algebraico de esta expresión, nosotros llegamos a esta estructura. Nos va a quedar x sub k más 1 menos x sub k por esto que aparece acá. Ahora, nosotros sabemos que el h corresponde al tamaño del intervalo, ¿no es cierto? Nosotros cuando definimos acá, cuando teníamos el x sub k, el siguiente, x sub k más 1, acuérdense que el tamaño de paso que teníamos acá era h. Por lo tanto, x sub k más 1 menos x sub k corresponde a h. Luego, la integral entre x sub k y x sub k más 1 de f de x va a ser h medios. ¿Se fijan? Tomamos esto que es h, partido por 2, por f evaluado en x sub k más f evaluado en x sub k más 1. ¿Ya? Y esta es la fórmula con la cual nosotros nos vamos a quedar. ¿Ya? Esta fórmula corresponde lógicamente a solamente el pedacito, al cálculo aproximado del área de f de x respecto de x en el intervalo x sub k más 1, ¿ya? En un pedacito. Entonces, la real que nosotros vamos a considerar, que corresponde a la integral de AB del intervalo entero, va a ser la suma de los pedacitos, ¿de acuerdo? Del área aproximada de cada uno de los pedacitos, el pedacito entre x sub 0, x1, más el pedacito entre x1, x2, más el pedacito entre x2, x3, etcétera, etcétera. Y eso se representa usando esta sumatoria, que es igual a esto. Por lo tanto, esta fórmula que está acá es la fórmula de la regla de los trapecios, ¿de acuerdo? Si el n es un número mayor que 1, esta fórmula se conoce como regla compuesta de los trapecios. Y si n vale 1, fíjense que si n vale 1, esta sumatoria no existe, no aparece, por lo tanto nos va a quedar h medio por f de a más f de b, que en el fondo sería esta que está acá. Cuando el n vale 1, corresponde a la fórmula de trapecio simple. Entonces, tenemos dos maneras de aproximar una integral. Yo los invito a sacarle foto a la fórmula para que después podamos aplicar el método en un ejemplo, en un caso particular. ¿Ya? Entonces, si es trapecio simple, utilizamos esta fórmula para poder aproximar la integral. Si es trapecio compuesto, utilizamos esta otra fórmula. ¿De acuerdo? ¿Ya? x0, x1, hasta x sub n. Ya. Vamos a ver un ejemplo. Si alcanzo a terminar no creo que lo alcance en 5 minutos. Si alcanzo, fantástico. Si no, no importa. Nos saca para afuera el Zoom, volvemos a entrar. Y terminamos esto, y ahí los libero para que se organicen, para que a las 4 puedan comenzar el control. ¿Ya? Por ejemplo,
use la regla de los trapecios simple y compuesta con n igual a 6 para estimar la integral definida. Obviamente el trapecio simple es con n igual a 1, ¿ya? Primero, se supone que queremos calcular la integral de 0 a pi tercio de seno al cuadrado de x. Tengo una pregunta. ¿Esta integral se puede calcular de manera con las fórmulas que conocemos? ¿O no? Solo que me digan sí o no. No les voy a pedir que la calculemos ahora porque ¿se puede calcular? A ver si se acuerdan de cálculo 2, cálculo integral. ¿Es posible calcular esta integral o no? La respuesta es sí, usando la fórmula del coseno del ángulo doble. Así como información nomás. Porque no la vamos a hacer así, obviamente. Acuérdense que coseno de 2x es coseno de x más x. Coseno de alfa más beta es coseno de alfa, coseno beta, menos seno de alfa, seno beta. ¿Ese o no? Sí. Entonces, ¿qué sería coseno de 2x? Sería coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa es coseno cuadrado de x? Es 1 menos seno cuadrado de x. Con este menos nos queda 1 menos 2 seno cuadrado de x. Por lo tanto, de acá nosotros vamos a tener que seno al cuadrado de x va a ser igual a 1 menos coseno de 2x partido por 2. Y esta que está acá es la que uno reemplaza aquí. Y obviamente esta integral es la integral de 1/2 menos la integral de coseno de 2x partido por 2, que es una fórmula de sustitución simple, ¿ya? O sea, sí se puede, ¿ya? Pero obviamente nosotros que estamos en métodos numéricos no la vamos a calcular de manera exacta, porque no tendría gracia, ¿ya? Se supone que nosotros queremos, no vamos a sacar el valor exacto, porque no siempre se puede, digamos, con cualquier función. Vamos a sacar, el objetivo es que nosotros encontremos el valor aproximado, ¿ya? Aproximadamente un número, y tenemos que llegar a un valor, ¿ok? Ya. Entonces, primero, claramente esta función hay que chequear, aunque sea visualmente, sin necesidad de escribirlo, que esta función no tiene ningún salto entre 0 y pi tercio, de acuerdo a esta función, que es una función seno. Bueno, nosotros sabemos que la función seno es continua en todos los valores de x, ¿no es cierto? En particular entre 0 y pi tercio, ¿ya? Por lo tanto, no hay ninguna contradicción y podemos aplicar el método. Si hubiese un salto, no se puede aplicar el método, ¿de acuerdo? Entonces, según la fórmula para hacer el trapecio simple nos dice que la integral de AB de f de x es b menos a, entonces tomamos el límite superior menos el límite inferior partido por 2, por la función evaluada en el límite inferior, más la función evaluada en el límite superior. Entonces es rápido, porque en el fondo nos va a quedar f, esto es, el b es pi tercios, o sea va a ser igual, me queda menos de un minuto, así que creo que me va a sacar fuera en cualquier momento. Pi tercio menos 0 partido por 2, por la función evaluada en 0, más la función evaluada en pi tercio. ¿Ya? Y eso va a ser igual a pi partido por 6, por que es f evaluado en 0, es esta función, acordémonos que esto es nuestra f de x, es seno al cuadrado de 0 más f evaluado en pi tercio, que sería seno al cuadrado de pi tercios. ¿Ya? Seno de 0, ¿cuánto es? ¿Cuánto es seno de 0? Seno de 0 es 0. Entonces nos queda solamente seno al cuadrado de pi tercio. Entonces sacamos seno de pi tercio, lo elevamos al cuadrado, y ese resultado lo dividimos por 6, y eso nos da 0.3926991. ¿De acuerdo? Esa es la aproximación que nos arroja la fórmula del trapecio simple. Y la colita que nos queda, que lo vamos a hacer cuando volvamos al tiro, es usando el trapecio compuesto. ¿Ya? Voy a cortar y entramos de nuevo.
Ya, nos vemos en un ratito.